Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Amén. Si ustedes vieron el flyer de esta tarde, ¿alguno se acuerda cómo decía? La iglesia de mi familia, Barrio Nordeste, la hora. ¿Nadie se acuerda de qué íbamos a hablar hoy? O había una pregunta que el flyer hacía, que yo creo que alguno de nosotros se habrá hecho esa pregunta durante este día y quizás nos habremos respondido o todavía no hemos encontrado la respuesta. Y esa pregunta era, ¿llamados a qué? Creo que en la actualidad, hoy en día, se habla mucho acerca de que fuimos llamados, que somos llamados por Dios, que somos llamados para hacer cosas en nombre del Señor, que somos llamados a poder glorificar el nombre de Dios. Ahora, quisiera preguntarte en esta noche, ¿para qué crees que fuiste llamado en esta vida? ¿Para qué crees que fuiste llamado en esta tierra? Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra llamado, nosotros decimos, bueno, nos relacionamos quizás con algún ministerio, por ejemplo, el pastorado, ser misionero transcultural, ser evangelista, ser quizás un maestro de la palabra de Dios. Y quizás nosotros decimos, yo no fui llamado para hacer eso. O como muchas veces escuchamos cuando queremos decirle a una persona, podés hacer esto, podés hacer aquello. Muchas veces escuchamos la respuesta que dice, no, yo no fui llamado para esto. A mí Dios no me llamó para esto. Bueno, ¿para qué te llamó Dios entonces? ¿Te sentís llamado por Dios o no? ¿Crees que fuiste llamado por Dios? ¿Creen que fueron llamados por Dios ustedes o no? Fuimos llamados por Dios, pero ¿para qué fuimos llamados? Esa es la pregunta. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el propósito con el cual Dios me llamó a mí en esta tierra? Y encontramos jóvenes, adolescentes, personas adultas, ancianos, que se preguntan qué propósito Dios tiene, con qué propósito Dios me llamó para estar en su cuerpo, para ser miembro del cuerpo de Cristo, con qué propósito Dios me llamó para ser salvo. La respuesta, hermanos, es que Dios nos llamó para que podamos trabajar para Él, para que podamos trabajar en el servicio, en todos, sin excepción, hemos sido llamados para trabajar en servicio a Dios. Y la parábola de los 2 hijos, en este capítulo 21, nos dice que Jesús estaba hablando con aquellos escribas y fariseos, con los cuales él reiteradas veces tenía enfrentamientos de carácter quizás eclesiástico, teológico, quizás de enseñanza acerca de lo que la ley decía, lo que los profetas decían, lo que Moisés le iba a decir, lo que Dios estaba diciendo. Y
y llegó a ser un enfrentamiento habitual cada día. Nosotros leemos el capítulo 21, nosotros encontramos que nos habla acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, nos habla acerca de la purificación del templo, de la maldición de la higuera estéril, de la autoridad que fue cuestionada, la autoridad de Jesús por aquellos hombres religiosos. Nos encontramos que habla acerca de la parábola de los hijos, de los labradores malvados, etc. Y así nosotros encontramos que Jesús en este capítulo 21, Jesús va a confrontar a los líderes religiosos de aquel tiempo para que ellos entendieran lo que realmente significaba servir a Dios, lo que significaba realmente trabajar para el servicio de Dios. Muchas veces nosotros relacionamos quizás el capítulo 21 diciendo, bueno, Jesús echó fuera a los campistas del templo, los echó fuera, los sacó a patadas con un látigo, y a nosotros nos gusta eso porque decimos, ¿cómo me gustaría dar látigo y sacar el burro de la iglesia? Y a veces lo relacionamos con eso, hermanos, pero ¿saben? Nosotros comenzamos a estudiar el trasfondo y el contexto. Nosotros encontramos que Jesús le estaba reprendiendo a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque habían llegado a utilizar el templo de Dios para ocultar su fechoría, para ocultar lo malo que ellos estaban haciendo. Se dice que en aquel tiempo era muy común usar la frase cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque alrededor de Jerusalén se habían construido diferentes cuevas en las cuales los que robaban, para no ser castigados por el gobierno o por la autoridad de aquel momento, huían de la ciudad y se escondían en cuevas de ladrones. Así que Jesús les saca del templo diciéndole, ustedes se están ocultando en el templo para no demostrar lo que son, para poder ocultar lo que realmente son ustedes y para que no puedan juzgarlos. Así que nosotros encontramos que los líderes religiosos comienzan a cuestionar la autoridad de Jesús. Jesús enseñando en la sinagoga, aparecen los fariseos y los escribas y le dicen, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Con qué autoridad estás enseñando esto? Cuestionando que Jesús era el Hijo de Dios, la autoridad de Jesús. Pero Jesús le retruca con una pregunta diciéndole, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Se preguntaron alguna vez eso? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Por algo Jesús le preguntó. Investiguen. Y así ellos comienzan a cuestionar la autoridad de Jesús. Y ellos comenzaban a decir entre sí, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, nos dirán por qué no le creíste. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les digo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, hermanos, los escribas y fariseos sabían de quién había sido enviado el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista en el desierto y que llamaba a todos a arrepentirse. Pero ¿qué pasaba? Ellos sabían de dónde venía ese bautismo. Ellos sabían con qué autoridad hacía esto Juan el Bautista. Pero aún así ellos decidieron no creer en lo que él predicaba. Decidieron no arrepentirse. Así que ellos, en vez de confesar la verdad, prefirieron decir que no sabían. Ahora, él comienza a hablar acerca de esta parábola y dice que el hombre se acercó, o el padre se acercó y dijo al hijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose de la misma manera, su otro hijo le dijo lo mismo y él le respondió, sí Señor, voy, pero no fue. Jesús le hace la pregunta a ellos diciéndole, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron el primero. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, que en la vida del evangelio, del cristiano, del Hijo de Dios, no se trata de decir mucho, se trata de hacer las cosas, de obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Fuimos llamados ¿a qué? Fuimos llamados a obedecer la palabra de Dios. Fuimos llamados a poner esa palabra de Dios en nuestro corazón y a ponerla por obra. Para eso fuimos llamados. Así que quizás ninguno de los dos hijos satisfacía plenamente el corazón del padre. Uno era obediente, pero tenía una mala actitud. El otro, en cambio, parecía estar sujeto a la voluntad, a la autoridad de su padre, pero no lo obedecía. El hijo ideal hubiera sido aquel que obedecía y se sujetaba a la autoridad de su padre. La Biblia nos enseña y nos dice que obedezcamos, pero también estemos sujetos a Dios. Estemos sujetos a Dios. Ahora, ¿ustedes creen que se puede obedecer a Dios sin estar sujetos a Dios? ¿Qué creen ustedes? Los fariseos obedecían lo que la ley decía, no estaban sujetos a Dios. Se puede obedecer. ¿Por qué? Porque Dios me dice a mí, no robaré, yo no robo, pero no estoy sujeto a Dios. Dios me puede decir a mí, bueno, orá, yo vengo y oro, pero no estoy sujeto a Dios. Los fariseos hacían muchas cosas. Obedecían a la ley del Señor, a la ley que Moisés había recibido de parte de Dios, pero ellos jamás llegaron a estar sujetos a Dios. Y la Biblia enseña y nos dice que obedezcamos a Dios, pero también estemos sujetos al Señor en todo tiempo. Que estemos sujetos a Él. Una cosa es obedecer, hermanos, y otra cosa muy diferente es sujetarse al Señor. Y la Biblia nos pide que hagamos ambas cosas, las dos, que obedezcamos, pero también que estemos sujetos a Él. La obediencia tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. En cambio, la sujeción tiene que ver con una actitud en el corazón hacia la autoridad espiritual, hacia la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no puedo obedecer a Dios renegando, diciendo, voy a la iglesia, porque si no Dios me va a mandar al infierno. Dios quiere que nosotros podamos estar sujetos, que podamos obedecerles en sujeción, deleitándonos en lo que su palabra nos dice y nos enseña. Una persona, hermanos, puede ser obediente sin estar sujeta a la autoridad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes obedecen a sus patrones en el trabajo? Solo uno. Pero a veces ni estamos de acuerdo con lo que dicen. Lo hacemos renegando, lo hacemos estando enojados por lo que nos está mandando a hacer. Así que nosotros podemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones, sin necesariamente estar sujetos o sometidos a esa autoridad. Lo hacemos, quizás no porque queremos dar un buen servicio de trabajo, sino para que quizás no nos corran, no nos echen del trabajo. Y muchas veces, hermanos, pasa lo mismo en la iglesia. Obedecemos, pero obedecemos a Dios quejándonos.
obedecemos a Dios quejándonos. Y eso no es obedecer y estar sujetos a lo que la palabra de Dios nos dice. Por otro lado, hermanos, es posible estar sujetos a la autoridad sin ser obedientes. Y es el caso del segundo hijo de la parábola, que parecía muy respetuoso de su padre. Quizás parecía que se sujetaba a la autoridad del padre, lo llama Señor, le dice Señor, sí voy a ir, pero no le obedecía, no cumple lo que promete. Así que entonces nosotros entendemos que en nuestra vida nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios, debemos obedecer de todo corazón a nuestro Dios. Así que una de las lecciones que podemos aprender de estos pasajes es que las promesas que le hacemos a Dios, las promesas que le hemos hecho a Dios no pueden sustituir el lugar de la obediencia. Las promesas que le hacemos a Dios, hermanos, jamás pueden sustituir a la obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en personas que hacemos promesa tras promesa tras promesa. ¿Cuántas veces le prometiste? Mañana me voy a levantar a las 3 de la mañana y voy a empezar a orar. Mañana voy a empezar a orar. El año que viene voy a hacer esto. El mes que viene voy a hacer aquello. Hermanos, nosotros debemos entender que nuestra vida como cristianos no es una vida a la que fuimos llamados a hacer promesas a Dios de que le vamos a hacer fiel, promesas a Dios de que vamos a orar, promesas a Dios de que nos vamos a consagrar. No, nosotros fuimos llamados a poder obedecer la palabra de Dios, y las promesas en tu vida jamás deben sustituir la obediencia. El Señor Jesús está interesado en saber cuál de los hijos hace la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque ahí está la clave, ahí está la respuesta, ahí está lo que el Señor está buscando. Porque muchas veces parecemos personas respetuosas, consagradas, que pareciera que tenemos la santidad de Dios, que tenemos la autoridad de Dios, pero por dentro, hermanos, no obedecemos ni siquiera un poquito de lo que Dios nos habla en su palabra. Muchas personas quizás pueden decir cosas hermosas acerca de Dios. Quizás le podemos prometer muchas cosas al Señor, pero si no obedecemos, no nos servirá de nada. De nada nos va a servir. Porque la obediencia vale más que las promesas. Prometer hacer algo y hacerlo son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuántas veces quizás le hemos prometido al Señor cosas? Le hemos prometido consagrarnos, congregarnos, le hemos prometido santificarnos, le hemos prometido orar, le hemos prometido mejorar nuestro carácter, le hemos prometido ayunar al Señor, le hemos prometido tantas cosas, le hemos dicho tantas cosas hermosas a Dios, aún utilizando su propia palabra, pero nunca llegamos a cumplir esas promesas. Nunca llegamos a cumplir lo que hemos prometido al Señor. Quizás podemos decir tantas palabras y cosas hermosas al Señor, cantar himnos, cantar canciones, alabanzas a su santo nombre. Podemos recitar la palabra de Dios, los salmos, los proverbios. Podemos recitar, no sé, cantar de los cantares y un montón de otros versículos que encontramos en la Biblia. Pero debemos entender de que si no va acompañado con la obediencia de tu vida, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso el Señor nos enseña en su palabra y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice, sino todo el que hace. Fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a obedecer a Dios. Fuimos llamados a obedecer. Así que no
Deje que el enemigo te confunda, haciéndote creer que todo lo que diga, aunque le digas Señor, Señor a Jesús, te va a hacer entrar al reino de los cielos. Jesús dijo, no todo el que dice, sino todo el que hace la voluntad del Padre va a entrar al reino de los cielos. Así que en esta vida, como hijos de Dios, como cristianos, se trata más que de decir, se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros quizás sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero no hacemos nada de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que no todo el que promete ir a trabajar en el servicio de Dios vale, sino todo aquel que va a trabajar en el servicio de Dios. Fíjense, el primer hijo le dijo, voy a ir. Fue. El segundo hijo le dijo, no voy a ir. O el primer hijo, y fue. Así que, el primer hijo le dijo que no quería ir, pero después arrepentido fue a trabajar en la viña. Y el segundo hijo le dijo que sí iba a ir, pero no fue a trabajar en la viña de su padre. Y el Señor Jesús le pregunta a los fariseos, a los escribas, que me estaban escuchando, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y aquellos respondieron primero. Así que, hermanos, nosotros debemos entender que no nos sirve de nada decir, Señor, voy a servirte, Señor, voy a predicar, Señor, vos sos mi Dios, vos sos el que gobernás mi vida, vos sos el que mandás, yo voy a hacer lo que vos digas, voy a hacer tu voluntad. No sirve de nada, sino que sirve lo que hagas para Dios, lo que hagas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces sabemos muchas cosas, pero hacemos poco de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, el que hace lo que yo digo es como una persona sensata, precavida, que construyó su casa sobre piedra firme o sobre la roca. Pero el que no hace, el que no cumple mi palabra, el que no obedece lo que yo digo, es como una persona necia, una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Fíjense, hermanos, el Evangelio no se trata de saber lo que Dios dice, se trata de hacer lo que Dios nos está diciendo. Por eso Jesús le dice, el que escucha y hace va a ser una persona sensata que construya su casa sobre la roca. Pero el que escucha, el que oye y no hace, será como una persona necia que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen los vientos, las mareas, grande es la ruina de todo. Así que Jesús también advirtió a los discípulos acerca de la actitud de los fariseos, enseñándoles que pudieran guardarse de la levadura de los fariseos, enseñándoles que no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. No hacen. Así que, hermanos, es importante entender que nuestra vida no se trata de una vida religiosa, de saber paso por paso cada ceremonia, cada ritual, cada cosa que suceda. ¿Saben, hermano? Yo voy a hacer en memoria todo lo que va a pasar en el culto. Yo voy a decir que primero se va a orar, se va a cantar alabanza, se va a cantar coro, después vamos a leer proverbios, después vamos a cantar una canción lenta, o vamos a hacer agradecimiento y después me van a dar a mí para que yo me diga. Y ustedes saben eso, ¿o no? Ustedes saben que cuando participamos de la cena del Señor leemos el libro de Lucas 22, leemos 1 Corintios 11, 23 y lo saben de memoria. Lo sabemos de memoria. Sabemos que primero participamos del pan y después de la copa y lo sabemos, pero no nos sirve de nada. Lo que sepas no te va a servir si no obedeces. Así que el Señor está tratando de enseñarle a los discípulos, está tratando de que nosotros podamos entender que nos vale más obedecer la palabra de Dios, estar sujetos a
a lo que sabemos de Dios, a lo que conocemos de su palabra, a lo que Él nos enseña más de lo que nosotros decimos una y otra vez. Una y otra vez. Así que podríamos decir que la rebeldía en el corazón, la falta de sujeción a la autoridad de Dios es tan mala como la desobediencia. Es malo no sujetarse, pero también es malo no obedecer. Así que nosotros podemos entender que Jesús le dijo en esta parábola que vino el Padre, vino el Señor, vino aquel hombre y le dijo: ve hoy a trabajar a sus hijos. Ve hoy a trabajar. Y quizás pudiéramos preguntarnos: ¿a dónde vamos a ir a trabajar? ¿Qué dirías si Dios en esta noche te dice: anda a trabajar, anda a hacer lo que te dije que hagas? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Sabés lo que tenés que hacer por lo menos? Todos fuimos llamados para una cosa. Así que quizás la pregunta que pudiera surgir es que el hijo pudiera haberle dicho: ¿a dónde quieres que vaya a trabajar? Y él le dijo: en mi viña. Ve hoy a trabajar en mi viña. La viña, hermanos, es representada como la obra del Señor. El Padre que da la orden es Dios, y los hijos que debemos obedecer somos nosotros, que hemos sido llamados por Dios a hacer algunas cosas. Los hijos que Dios está llamando a que vayan a trabajar somos nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué le respondes a Dios si Él te dice en esta noche: anda a trabajar en mi iglesia, anda a trabajar en mi iglesia, anda a trabajar en mi obra? Miren, esto no es la iglesia, esto es algo físico, es un lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia somos cada uno de nosotros, sos vos, soy yo, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué le responderías al Señor si te dice: anda a trabajar en mi vida, anda a trabajar en mi iglesia? ¿Qué le responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora, ¿por qué razón, hermanos, el padre tiene que recordarle al hijo que tiene que ir a trabajar a la viña si el hijo sabía cuál era su responsabilidad? ¿Por qué el padre tiene que venir y decirle: hijo, anda a trabajar a mi viña, anda a trabajar? Y simplemente, hermanos, porque muchas veces nosotros somos solidarios. Quizás pudiéramos preguntar si quizás acaso no era la responsabilidad diaria del hijo trabajar en la viña. Ahora ustedes, todos los que estamos acá trabajamos, tenemos a alguien que es nuestro jefe, que es nuestro patrón, y yo creo que ninguno de ustedes esperó un mensaje que le diga a su patrón: che, anda a trabajar. ¿Qué haces en tu casa? ¿O alguno se olvidó alguna vez de trabajar? Nadie nos le da, porque saben que si no. Así que el hijo no necesitaba ninguna invitación especial de parte del padre para ir a trabajar al campo, para ir a trabajar en la viña. Así que quizás pudiéramos pensar que no había trabajo en ese momento, pero la verdad es que sí había trabajo. Por eso el padre viene y se acerca y le dice: hijo, anda a trabajar a mi vida, anda a trabajar, anda a trabajar. Así que nosotros pudiéramos preguntarnos por qué razón el padre tiene que invitarle al hijo. ¿Por qué razón? Quizás pudiéramos preguntarnos por qué razón Dios tiene que vivir invitándonos para que trabajemos en su obra. ¿Por qué razón Dios tiene que vivir recordándonos que tenemos que trabajar para Él? No estoy hablando de trabajar para el pastor, no estoy hablando para trabajar para un líder, hermanos, no. Todos
que Dios nos recuerda a nosotros todos los días. Y es porque somos demasiado olvidadizos. Nos olvidamos demasiado rápido de lo que Dios nos encomienda y nos manda a hacer. Nos olvidamos. Nos olvidamos que hemos sido llamados a trabajar, a servir a Dios. Es necesario que se nos recuerde aquello que parece que es obvio que hagamos. Pareciera tan obvio. Pareciera que es obvio que debemos servir, consagrarnos a Dios, buscar de Dios. Pero a veces Dios nos debe recordar cómo debemos vivir como cristianos, porque nos olvidamos. ¿Por qué creen que siempre se repite hace más de 2000 años, se repiten las mismas palabras, las mismas enseñanzas, las mismas cosas? Predicadores tras predicadores enseñan una y otra vez las mismas cosas. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. A veces nos olvidamos hasta cómo debemos vivir como cristianos. ¿O no? ¿Alguna vez te olvidaste cómo vivir como cristiano en tu trabajo? ¿Te olvidaste cómo vivir como cristiano dentro de tu casa? ¿Te olvidaste? Por tal motivo es que el Padre te recuerda al Hijo y Dios nos recuerda todos nuestros días nosotros. Y es obvio, hermanos, que todavía hay trabajo que hacer en la viña. Y el trabajo no se ha terminado. Al contrario, la necesidad es cada día mayor a nuestro alrededor. Cada día más. Vemos que la necesidad es cada vez mayor a tu alrededor, hermano. Hay trabajo que hacer hoy en la viña del Señor. Y no necesitamos que Dios nos recuerde una y otra vez. Pero lo que muchas veces parece obvio, parece que no lo registramos. Pareciera, hermanos, que el barco se está hundiendo por las tormentas, por las tempestades, y que nosotros estamos como Jonás durmiendo y esperando que alguien venga a despertarnos y nos diga: che, levantate y clama a tu Dios para que Él pueda salvarnos. A veces, hermanos, vemos personas a nuestro alrededor que se están perdiendo, que se están hundiendo, que se están muriendo sin Cristo. Y pareciera que le hablan, no sé, los mormones, los testigos de Jehová, los humanos, los espiritistas, el fruto de la esquina, la bruja, cualquier persona, y nosotros estamos callados y haciendo silencio. A veces ni siquiera, hermanos, a nuestro alrededor saben que somos cristianos. Y muchas veces, si lo saben, lamentablemente es porque lo han oído de otra persona. Ese es el pastor de la iglesia. ¿Viste? Ese es el pastor. Huele así, pero es el pastor. Así que, hermanos, debemos entender que la gente se prende fuego en las llamas del infierno, que Satanás trata de hundirlas y destruirlas cada día. Y nosotros apenas nos estamos dando cuenta. Apenas. Ni siquiera nos damos cuenta que el diablo está ahí al lado tuyo, hablándole a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Le está hablando a tu amigo, a tu vecino, a tu vecina. Le está hablando a tu jefe y ni siquiera te das cuenta. ¿Y saben cuál, hermanos? ¿Cuál es el error que muchas veces cometemos? Y que nos escudamos diciendo: todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Pero recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo en sus cartas: dedicar tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. ¿Creen que no es el tiempo? Dedicar igual, fuera de tiempo. Hermanos, vemos que este mundo se está destruyendo, que este mundo está enfermo por el pecado, y nosotros que tenemos la cura y le negamos a la gente la cura. Imagínense que usted va al hospital porque le mordió una víbora y sabe cuál es el antídoto.
hospitales porque le niegan atención a sus hijos. Y vemos que saben que tienen la cura para sus hijos, la respuesta para sus hijos, y hacen quizás desastre en el hospital para que puedan atender, para que puedan darle la cura. Y hermanos, muchas veces nosotros no tenemos la cura para las personas y se la estamos negando. Jesús es la cura que el mundo necesita, es la respuesta que el mundo necesita. Pero en lugar, hermanos, de salir a trabajar sanando los enfermos espirituales, estamos escondidos en el hospital. Estamos escondidos dentro de la iglesia. Estamos escondidos en el lugar donde se brinda el apoyo y el cuidado de los enfermos espirituales, así como nosotros, dentro de este lugar, dentro de la iglesia, dentro de la viña del Señor, y le negamos. Estamos encerrados, estamos escondidos en este lugar. Y muchas veces, hermanos, lo más triste es que la iglesia celebra que tiene la respuesta que el mundo necesita, pero no se la hace ver, y no se la entrega, y no se la da, y no se la enseña, no le muestra cuál es esa cura. Así que nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos el remedio para este mundo. Y ese remedio se llama Jesús. Pero en lugar de eso, estamos escondidos. Hay mucho trabajo por hacer, hermano. Me es necesario estar en los negocios de mi padre, dijo el Señor, cuando su mamá fue a buscarle al templo cuando tenía 12 años. Es necesario estar en los negocios de mi padre. La orden, del padre de la viña fue: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, y esa orden sigue vigente. Dios te sigue llamando a trabajar en su obra. Dios espera que trabajes para Él. Ahora, si sabemos eso, quizás en esta noche pueda decir: yo sé eso. Eso es más bien porque en la iglesia. Quisiera preguntarte entonces, ¿por qué hay tan pocos creyentes que están trabajando en servicio de Dios? ¿Por qué tan pocos cristianos están trabajando en la obra del Señor? ¿Por qué? Además, hermanos, de tener un montón de beneficios por ser hijo de Dios, por trabajar en la viña del Señor, tantas cosas buenas por ser hijo de Dios, también tenés obligaciones. También tenés obligaciones que un día Dios te va a demandar. Tenés derechos, tenés beneficios que disfrutás por ser hijo de Dios, pero también tenés una responsabilidad, y es trabajar al servicio de Dios. Esa responsabilidad mayor es trabajar para el dueño de la obra, para el dueño de la viña, para el dueño de la iglesia. Servir a Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué hay tantos cristianos que no trabajan para el servicio de Dios? ¿Por qué? Y la respuesta que nosotros podemos encontrar, hermanos, es que no trabajamos para Dios muchas veces porque estamos trabajando para nosotros mismos. Los intereses de Dios no son nuestra prioridad. Muchos de nosotros hemos sido convencidos de que primero tenemos que resolver nuestros propios asuntos personales, y después debemos ir a trabajar en la obra del Señor. Después. Pero Dios le dijo, o el Señor a aquel hombre le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi vida. Ve hoy. Pero muchas veces, hermanos, encontramos a cristianos, a creyentes, que no lo hacen porque han sido engañados por esa voz que logró convencerle de que primero tienen que resolver sus propios asuntos. Primero está su familia.
Ese no. Ponemos tantas cosas en primer lugar y vivimos postergando el servicio de Dios. Vivimos postergando el servicio de Dios. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero la voz de Dios sigue escuchándose como un eco a través de los siglos que dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi vida. Ve hoy. También existen cristianos que han estado trabajando para Dios y lo hicieron por un tiempo, pero hoy en día están quizás de vacaciones. Se tomaron vacaciones espirituales. Fíjense, algunos se toman vacaciones espirituales. ¿Qué tal, no? Cansado del camino, sediento. Se toman vacaciones espirituales. Un año sabático. Qué calidad, ¿no? Hermanos, en la obra del Señor no hay vacaciones espirituales. Quizá pueda decir, pero pastor, hay veces que me canso. Acuérdense la prédica del domingo pasado. Elías estaba cansado y quiso tomar vacaciones espirituales y él dijo: mirá, caminar 40 días, 40 noches para llegar a donde Dios tengo que hacer ahora. Queremos tomarnos vacaciones espirituales, hermanos, muchas veces. Y a veces somos personas bíblicas, personas que decimos: no, pero pastor, eso no está en la palabra. Bueno, hermano, díganme dónde está la palabra de Dios. Si alguno me dice en esta noche, en la palabra de Dios dice que hay permitido vacaciones espirituales, yo mañana me voy. No hay. La Biblia no enseña de vacaciones espirituales. No enseña. Y Cristian el domingo pasado decía que Dios le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta todavía. No importa si estás cansado, no importa si estás atribulado, no importa si te están persiguiendo para matarte, no importa. Todavía hay un largo camino que te espera. Las vacaciones, hermanos, espirituales no existen. No existe tal cosa como tomarse un tiempo para pensar si voy a seguir sirviendo a Dios. Quizás han sido engañados por el diablo, por esa voz del enemigo, que quizás han dejado que entrara en su mente y en su corazón. Y quizás, hermano, lo más triste es que incluso algunas de aquellas personas van a decir y van a resultar diciendo: Dios a mí me habló que me tome un año de descanso para el año que viene trabajar mejor en su obra. Que Dios me habló para que yo descanse un tiempo. Demasiado alma de gané el año pasado. Demasiada evangelismo hicimos el año pasado. Este año vamos a descansar. Y a veces, hermanos, decimos que Dios nos dice cuando Dios no dice nada. Solo dice: hijo, ven hoy a trabajar en mi vida. Ven hoy a trabajar en mi vida. Así que, hermanos, no hay tiempos de descanso en el Señor. No existen los tiempos de descanso espiritual o ese año que muchas veces tomamos para pensar qué vamos a hacer en la obra del Señor. El que duerme o el que descansa se pierde, hermano. El que se aleja de Dios por un tiempo, porque se va a tomar un tiempo, un descanso, se termina perdiendo. Miren ese dicho que no dice la Biblia, pero igual usan todo. A ver si digo bien. Cocodrilo que se duerme, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Carretera. ¿Por qué? Porque se distrae, se duerme, se convierte en cocodrilo. Si usted no sabe ese refrán, búsquelo. Pero, hermanos, el cristiano que se duerme es presa fácil para el león rugiente que está buscando a quien le haga. Si no avanzamos, se está retrocediendo. Si no
espiritualmente están descendiendo, porque no existen descansos ni vacaciones espirituales. No existe tal cosa. Y hermano, uno dice, bueno, lo ve por el diario, no existe tal cosa como, por ejemplo, la jubilación cristiana. No es el mismo de voy a su tiempo. Algunos dicen, no, pastor, ya tengo 50 y tantos. Me cansé de servir a Dios, voy a dejar a los jóvenes que sirvan a Dios. Bueno, hermano, fíjense, cuando nosotros vemos a Josué y a Caleb entrando a la tierra prometida, Caleb le dice, dame ese monte que lo voy a conquistar todavía, tengo la misma fuerza que cuando era más joven, y voy a conquistar. Y Josué le entregó, y fue y conquistó esa heredad, ese monte lo destruyó. Hermano, no existe la jubilación espiritual, no existe nunca, por más viejo que sea, por más anciano que sea, te es permitido decir, ya cumplí los años suficientes, ya no sirvo más. Dios espera que nosotros le sirvamos hasta el último suspiro de nuestra vida, hasta el último aliento en esta tierra. La voz de Dios, hermano, sigue vigente hoy diciendo, hijo, ve a trabajar, hijo, ve a servir hoy en mi viña. Hermanos, fuimos llamados a servir al Señor hasta el último segundo de nuestra vida. Así que nosotros fuimos llamados para trabajar y trabajar para el servicio del Padre, para el servicio de Dios, para el servicio de Dios. Dios sigue llamando a sus hijos a trabajar en su obra. Dios llama a la iglesia, llama a sus hijos a trabajar, edificando la iglesia y extendiendo el reino de Dios. Extendiendo el reino de Dios. Así que debemos saber, hermanos, que fuimos llamados para poder hacer que el reino de Dios se extienda, para que los dominios de Dios se extiendan y no nuestros propios dominios. No nuestros propios dominios. Debemos saber que la obra de Dios sigue necesitando de obreros que den una respuesta afirmativa y clara, diciendo, sí Señor, voy, y que van a trabajar en su servicio. Hermanos, debemos entender que el mundo se está yendo en picada. Se está yendo en picada. Y vemos, hermanos, en las noticias, y vemos en las redes sociales, vemos la guerra combinada en Israel, en Estados Unidos, y muchos sacan conclusiones de los reyes, del que va a venir, del que murió, del que se va a levantar, de la guerra, y todos sacan sus conclusiones. Todos, hermanos, quizás sepas y saques todas las conclusiones. Y esto está bien. Quizás sepa todo lo que está aconteciendo y diga, bueno, esto es lo que está aconteciendo porque en el Apocalipsis dice, porque Isaías, porque Ezequiel, porque Daniel profetizó, porque la palabra de Dios dice esto, y está bien que lo sepas. Pero déjame decirte una cosa, cuando el tiempo final se acerca es cuando Dios necesita más que sus hijos salgan a trabajar para su obra, que se salven las almas, que puedan salvarse, Quisiera hacer una pregunta a los padres. A ver, Cristian, si se enciende en tu casa, ¿a quién salvaría? ¿A Tiago o a Fabri? A los dos. ¿Usted, hermano? ¿A cuál de sus hijos salvaría? ¿No? ¿Max? ¿A cuál de sus hijos salvaría? Yo salvaría a él. Hermanos, ¿qué te queda vos?
que el otro obedezca y el otro no. El Padre está preocupado por los dos, quiere que los dos se salven y que no hablan en las llamas de ese gran incendio. Lo mismo es Dios, hermano. No creas que Dios quiere salvarte a vos mismo. Dios está interesado en salvar a todos, porque de tal manera, de dolorosa Cristo, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Entregó a su único Hijo. Hermano, Dios está interesado en que todos puedan acceder al arrepentimiento, a la salvación. Pero déjame decirte una cosa, muchas veces nosotros le negamos la salvación a otros. Muchos se pierden porque nosotros no advertimos. Muchas veces se pierden porque nosotros no advertimos que todo se está terminando y que Dios está llamando al arrepentimiento. Y Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 33, escucha, hijo de hombre, habla al pueblo y dile, si yo le hablo y el pueblo pone una atalaya, y el atalaya ve venir el peligro y advierte a la ciudad y toca trompeta, y el impío no se aleja de su maldad, de su mal camino, y el tal muere, el atalaya será librado de su sangre. Pero dice, si el atalaya ve que el peligro se acerca y no hace sonar la trompeta y el impío muere, tal impío morirá por su pecado, pero su sangre Dios la va a demandar de ti. Todos nosotros hemos sido puestos como atalayas de Dios. Estás viendo el peligro. Ves todo lo que sucede en Israel. Conoces las cronologías bíblicas. Conoces el trasfondo. Conoces lo que viene. Conocer quizás que va a venir el anticristo, la marca de la bestia, que va a levantarse el hombre de pecado. Pero vemos el peligro, hermanos, pero nos encerramos en nuestra propia casa. Nos encerramos en nuestra propia salvación y no advertimos a los que están allá afuera que es necesario que se arrepientan, es necesario que se arrepientan. Hermanos, conocemos la palabra de Dios. Sabemos que Dios llama a las personas al arrepentimiento. Pero ¿cuántos le predicas de que deben arrepentirse? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. El día 21, este sábado, les invito a poder pedir hacer un evangelismo, hermanos. El primer evangelismo del año, obviamente, de tantos queremos, y Dios así nos permite, no nos vamos antes. Pero también quisiera que puedas ir orando y preparándote para lo que queremos hacer. El día 5 de abril de este año, domingo 5 de abril, tendremos Santa Cena y culto por la mañana. Acuérdense, por la mañana. Pero vamos a comenzar un ayuno. El 5 de abril es domingo de Pascua.